hacer. Muy bien, hemos justamente dejado alguna presentación de material. No sé si a lo mejor en el grupo de clase tuvo oportunidad. Sí, de hecho sí tengo el material, nada más aquí, ¿en dónde le tengo que dar en la... Para presentarlo, claro Mande. que sí. Ajá. Bueno, para presentarlo, claro que Sí, sí. así es. Bueno, en Google Meet, Sí. donde aparece esta manita, a un lado aparece un cuadro con una flecha hacia arriba y dice presentar ahora. Ajá. Okay. Puede darle clic ahí y después hay que seleccionar. Preferiblemente es más simple cuando ponemos pantalla completa y ya abrimos el archivo. Al poner pantalla completa, maestro Carlos, todo lo que nosotros proyectemos en nuestra computadora, tengamos abierto, lo va a hacer público, lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, puede intentarlo. Si no, también puede enviármelo por WhatsApp y desde acá proyecto con mucho gusto. Si se ve, si lo estoy Sí, haciendo bien. ya se está proyectando. ¿Sí? Ya, excelente, ya se proyecta. Muy bien, muy bien. Ok. Perfecto, le agradezco mucho, maestro Carlos, y bienvenido. Un gusto que nos acompañe. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos, un gusto saludarlos. Hace 8 días no pudimos. Pero pues aquí estamos ya listos para retomar nuevamente la sesión. En mi caso, pues me corresponde darles a conocer las políticas educativas en el sexenio de Vicente Fox Quesada, que pues su periodo inició desde el año 2000 al año 2006. Quiero comentarles brevemente, ¿verdad?, que fue un cambio muy drástico que vivió nuestro país en aquel tiempo, porque por primera vez hubo un cambio en el color de la política en nuestro país. Por primera vez un presidente de un partido político distinto al que estaba, pues logra llegar al gobierno, ¿verdad? Y pues comentarles de que Vicente Fox tiene una trayectoria, comentarles de que él nació en la Ciudad de México, sus padres, la señora Mercedes y su padre, el señor Fox, deciden irse a Guanajuato y ahí pues iniciar su vida familiar. Dentro de la trayectoria voy a platicar un poquito, ¿verdad?, para que conozcamos un poquito de la vida de Vicente Fox. Estudió carrera en administración de empresas, tuvo un diplomado en escuelas de negocios, también fue como el gerente más joven de la empresa de Coca-Cola y posteriormente se afilió al Partido Acción Nacional en los años 80. También fue diputado federal en Guanajuato. Posteriormente contendió en 1991 para gobernador de Guanajuato. Nuevamente participó del estado de su estado. Y posteriormente, dado a que logró tener buenos resultados en su gobierno, fue abanderado como para ser un candidato para la presidencia de la República, y justamente el 2 de julio Vicente Fox gana las elecciones. Su forma de pensar, pues desde luego, y la forma de vida que tiene el personaje, la persona, pues le ayudó a tener ese contacto con la gente y, y logró pues hacer un cambio en el gobierno, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a la parte de la política educativa, pues comentarles que, pues como todo gobierno, tiene que tener su secretario de educación. En este caso, el secretario de educación es Reyes Silvestre Tames Guerra.
el cual dentro de su gobierno propone 7 reformas. Me voy a centrar nada más a a la que corresponde a la que es el ámbito educativo, que dice que asegure la formación de mejor capital humano y que nadie se quede sin cumplir su proyecto educativo por falta de recursos. Ratifica su compromiso de respetar el carácter laico, público y gratuito de la educación. Dentro de sus políticas públicas y la gestión gubernamental de su administración, propone un programa, este se llama Programa Nacional de Educación 2001-2006, en el cual se establecen 3 puntos muy importantes. El primero es, se enfoca la ampliación del sistema educativo privilegiando la equidad. El número 2, proporciona una educación de buena calidad para atender a las necesidades de todos los mexicanos. Tercero, impulsa el federalismo educativo, la formación profesional, la integración y la participación social en la educación. En su en su programa, ¿verdad? Se establecen algunas rutas. Esas rutas, pues son los que le permiten, ¿verdad? Buscan, ¿verdad? Trazar esas rutas para alcanzar los objetivos. En esa reforma, ¿verdad? Quieren hacer un cambio, ¿verdad? En la estructura de la Federación Educativa del Financiamiento, los mecanismos de coordinación intergubernamental, los cambios en la legislación, evaluación, investigación e innovación educativa. De igual manera, en las estrategias de consulta y participación. También comentarles que en este periodo de gobierno, el Vicente Fox propone una modificación a los artículos 3 y 31 de la Constitución Política, el cual pues es aceptado y pues dentro de los cambios más relevantes pues se menciona que la educación preescolar se vuelve también parte de la educación obligatoria. Y en el artículo 31, lo que más destaca, ¿verdad? Es que también existe la obligación de los mexicanos para hacer que los hijos acudan a una escuela pública o privada. Dentro de las políticas, dentro de la política educativa de este sexenio, propone un programa que se llama Programa Nacional de Educación 2001-2006, el cual tiene 6 objetivos estratégicos. El primero se refiere a lo que es, voy a dar lectura, se dice coadyuvar a la consolidación del sistema educativo nacional mediante el fortalecimiento del federalismo. El siguiente es incrementar los recursos de que dispone el sistema educativo, mejorar su distribución, establecer mecanismos para hacer más eficientes y transparente su uso. Tercero, perfeccionar los mecanismos de coordinación, consulta y participación, asegurando la relación entre las autoridades educativas estatales y federales, sistematizando la aportación de especialistas para fortalecer la toma de decisiones y promoviendo el interés de todos los sectores de la sociedad en la educación. El cuarto, propone la actualización del marco jurídico de la educación para que constituya un sustento sólido, completo y funcional para la operación de un sistema educativo y de calidad. Y por último, tenemos el de fortalecer el funcionamiento del sistema educativo nacional mediante la consolidación del sistema de evaluación, el fomento de la investigación y la innovación educativa, renovar sistemas de información e indicadores, nuevas concepciones de gestión integral y mejores mecanismos de acreditación, incorporación y revalidación. También pues, quiero mencionar que se establecen algunos programas estratégicos para poder llevar todo este plan que tiene el presidente en ese tiempo. Dentro de los que más destacan están los siguientes. El primero se llama Programa de Enciclomedia. Este programa es un sistema audiovisual que integra y articula medios, recursos y herramientas relacionados con la educación primaria a fin de enriquecer las experiencias de enseñanza y aprendizaje en el salón de clases. Aquí quiero pues permitirme
platicarles una experiencia. Yo soy de nivel de secundaria, pero tuve la oportunidad de visitar a mis compañeros de nivel primaria y pues sí tuve la fortuna de poder ver esos aparatos. En su tiempo fue algo innovador, realmente yo me quedé asombrado por la tecnología que tenía primaria y de cierta manera quería, ¿no? También tenerlo en el nivel de telesecundaria. Sin embargo, pues este programa no tuvo mucho impacto debido a, leyendo un poco la información de este programa, es que se le invirtió mucho dinero al equipo y ya no se le dio continuidad. Muchos equipos quedaron obsoletos, pues no hubo buena capacitación hacia el personal docente. Sí me tocó tener la oportunidad de pues, tener compañeros que pues sí necesitaban el apoyo o la capacitación digital en aquel tiempo. Realmente fue una buena propuesta para mi gusto. Realmente sí veía que podía tener impacto, pero pues considero que pues faltó tal vez darle seguimiento a este programa y pues desde luego administrar mejor el recurso. Otro programa se llama Acciones de la Secretaría en materia de educación en derechos humanos. El gobierno pues buscaba también establecer un programa para introducir la perspectiva de los derechos humanos en la elaboración de políticas públicas educativas y en planes y programas de periodo. También está la educación basada en competencias. Es un programa educativo basado en normas de competencia, en que los planes de estudio se elaboran con base en los requerimientos del sector productivo y social, atendiendo también las necesidades integrales del individuo. Otro programa que también me tocó ver es el programa de escuelas de calidad. Este programa, ¿verdad? Buscaba la participación de los maestros, directivos, alumnos y padres de familia para identificar necesidades, problemas y metas realizables orientadas hacia la mejoría de la calidad del servicio. En este sentido, pues este programa buscaba mejorar la calidad de la educación, siendo que buscaba la participación de todos toda la participación de la comunidad educativa. Este programa pues brindaba recursos para poder equipar a las escuelas, partiendo pues de las necesidades que se tuviera. De igual manera me tocó estar en una escuela que recibió este programa y pues se hizo pues bueno ese recurso económico. También estaba el programa binacional de educación migrante, es otro programa. Estaba orientado a fortalecer la comunicación y colaboración entre entidades federativas, los representantes de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores y los estados de la Unión Americana, con el objetivo de ampliar y consolidar los servicios de educación básica para la población migrante. Otro programa fue el fomento de la investigación educativa. Promueve y apoya el desarrollo de la investigación educativa como medio para sistematizar información y generar conocimientos para la innovación educativa y el diseño e implementación de políticas dirigidas a la educación básica. Otro programa fue el de innovación y calidad, que promueve los sistemas de gestión de la calidad con base en el modelo de la generación y el seguimiento de planes de mejora continua en las dependencias del Sistema Educativo Nacional. Dentro de este periodo, ¿verdad? También se crearon algunas otras instituciones, por ejemplo, el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas. De igual manera, en el 2006, prácticamente ya a finales del sexenio, se crea lo que es la Evaluación Nacional de Logro Académico, enlace. Esta prueba, ¿verdad? Trataba de medir o sí medir los niveles
o el nivel educativo de todos los, de todo el sistema educativo. Eh, Desde luego, en las primeras pruebas, pues realmente no hubo resultados muy favorables. Después, con esta prueba, sí hubo muchas críticas porque la consideraban como una prueba estandarizada. No, nosotros sabemos de que cada escuela, cada nivel educativo tiene sus propias características. Entonces, esta, como era una prueba estandarizada, pues era o no podía, como que no se centraba a las características de cada escuela. Entonces era un poco complejo poder medir las capacidades de todos porque cada entidad, cada escuela, pues se encuentra en una ubicación totalmente distinta, con diferentes recursos económicos, niveles de niveles de marginación, y pues desde luego no se podían comparar con escuelas que se encontraban en la ciudad. Entonces sí había un gran contraste. Y pues esta prueba enlace duró algunos años y posteriormente pues ya se dejó de aplicar. Y pues sería todo por mi parte, doctor. Muchísimas gracias, maestro Carlos. Justamente nos habla de esta etapa Sí. previa al gobierno de Felipe Calderón, y que debo decirlo, hay cierta, aun cuando cada modelo es distinto, pero sí hay cierta conexión, cierta continuidad, llamaría yo. Algunos elementos que propone en su momento Vicente Fox y que continúa justamente Felipe Calderón. Un cambio que se presenta, desde luego, se da en el gobierno de Enrique Peña Nieto, con una propuesta diferenciada, ya basada en la idea de los aprendizajes clave. Y después, nuevamente, tenemos un cambio sumamente importante que se da en el periodo ya de Andrés Manuel López Obrador, quien desde luego tiene una visión muy diferente sobre cómo debe de guiarse la educación en nuestro país, sobre cuál puede ser justamente el camino que la educación debería de tener. Bueno, entonces, sobre esto, el objetivo del seminario ha sido tratar de hacer un análisis seguramente parcial y muy seguramente me atrevería yo a llamarlo casi de corte introductorio eh, hacia justamente eh, las, eh, hacia las muy variadas, hacia los muy variados modelos educativos y particularmente hacia las muy variadas políticas que hemos experimentado en nuestro país. Esa ha sido justamente la intención. Y desde luego que el ejercicio interesante viene al cierre de este seminario, cuando lo que vamos a tratar de buscar es tratar justamente de hablar sobre cuáles pueden ser las similitudes, cuáles pueden ser las diferencias que nosotros podemos encontrar entre los diversos modelos educativos. Y también cuáles son, desde luego, los aprendizajes que nosotros podríamos, como sociedad mexicana, que podríamos tener espacio para ello. ¿Cuáles son los aprendizajes que nosotros podemos adquirir de esta experiencia, de ver pasar diferentes modelos y diferentes perspectivas que nosotros podemos plantear? Esto es sumamente importante porque pareciera que esta reflexión casi no la hacen los gobiernos. Cada gobierno tiene una propuesta propia,
y pareciera que el gobierno anterior no deja ningún tipo, ningún tipo de enseñanza al nuevo gobierno. Entonces, seguramente habrá que hacer esa valoración. Me gustaría entonces simplemente mostrar dos audiovisuales breves, uno más breve que el otro, donde de un noticiero ordinario, de una noticiera ordinaria, este, alguien nos comparte justamente su propuesta, alguien nos comparte justamente las distintas maneras en las cuales se ha gestado la y que finalmente tendrán como consecuencia en nuestro momento histórico la Ley General de Educación. Maestro Carlos, adelante, por favor, si está amable. Sí, desde luego, pues lo que está comentando es muy importante, ¿verdad? A veces cuando hay cambios de gobierno, pues la parte o la política educativa no tiene un seguimiento, a menos que sea la misma, el mismo partido político, como lo que estamos viviendo en la actualidad. Se le puede dar seguimiento. Eh, Traté de darme a la tarea de buscar en ese entonces, cuando estaba, como me tocó lo que es Vicente Fox en su sexenio, todavía no sé si recuerda, este doctor, qué plan de estudio se encontraba en ese tiempo. Porque fue un cambio en el 2011, posteriormente 2017, pero hacia atrás, antes del 2011, ¿está el 93 o había otro plan? Era el 93, era el 93, era el plan justamente que de alguna manera habían venido promoviendo los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, perdón que cite el nombre del partido, y que esencialmente a través del gobierno de Salinas de Gortari buscaba impulsar lo que él llamó la RIEMS, esta reforma al sistema de la educación básica, empezando en el sistema educativo básico y después a nivel medio superior, y que traía esta visión progresista que en su momento se propuso, pero que al final no siempre llegó a tener los resultados que se esperaba. Es decir, siempre en la implementación de los modelos educativos mexicanos observamos cómo la inversión, lo que llamamos del gasto de aprendizaje en los primeros años de gobierno es muy alta, de tal manera que las propuestas vienen generalmente en la segunda parte del gobierno, justamente, maestro Carlos, cuando ya va a venir otro gobierno y el nuevo gobierno lamentablemente tiene en la mayoría de los casos una propuesta o una mirada diferente que la anterior. Pero también es estrategia, ¿no, profe? Bueno, doctor, es estrategia política. Como dicen, ahorita, por la situación que se está viviendo de las reformas a la ley del ISSSTE y todo eso, pues hay muchos comentarios, ¿no? Y a veces lo dejan hasta el último como para dar esperanza de que haya un cambio o un beneficio, pero pues al final de cuentas es política, ¿no? Y hay que entender esa parte. Claro, claro, finalmente es esto que usted comenta es importante. La política educativa finalmente es un cierto tipo de política social, ¿sí? Es un cierto tipo de política social que se construye para poder ofrecer un servicio que en nuestro caso muy especial también es un derecho de todos los ciudadanos, tal como lo establece el artículo 3º de nuestra Constitución. Y esto es lo que hace que sea mucho más complejo, porque las instituciones educativas, la Secretaría de Educación Pública, aunque tiene una estructura, digamos, como una empresa, desde un punto de vista organizacional, no es una empresa, porque lo que busca es atender justamente el poder ofrecer un servicio o un derecho que tiene todo ciudadano mexicano de poder tener una educación de excelencia. Pero bueno, permítanme entonces este breve corte que nos va a hacer muy seguramente recordar algunas de las características que han tenido los modelos educativos mexicanos.
Un momento, por favor, y vamos a compartir entonces este corte para todos ustedes con mucho gusto. Ahí va. Vamos a compartir este corte que le hemos llamado, que aparece como las políticas educativas en México. Y bueno, vamos a ver Si eres un cómo es que justamente ha venido cambiando la educación en nuestro país. Sí, muy bien. Vamos a compartir para todos. A ver si se puede ahí ver muy bien. Les pedimos a todos su atención para poder hacer un análisis después de estos videos. No se escucha, doctor. Ah, ya. Perdón. Vamos a ver si ya se escucha. Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, entre 1988 y 1994, hubo un primer intento por replantear la educación para adaptarla a los desafíos de un mundo más integrado. Los encargados de poner en marcha este proyecto fueron 4. En la primera etapa, y la más extensa, Manuel Bartlett, seguido por Ernesto Zedillo, luego Fernando Solana y, por último, José Ángel Pescador Osuna. El objetivo era la modernización del país y la importancia de aumentar la productividad, en la antesala del Tratado de Libre Comercio, que entró en vigor en el último año del sexenio. Entre los cambios realizados estuvieron la obligatoriedad de la educación secundaria, nuevos planes de estudio que llevaron a la elaboración de nuevos libros de texto, la transferencia del manejo de los sistemas de educación básica y normal a los estados, y un aumento considerable del gasto que incluyó apoyo a los 4 estados más pobres del país. El gobierno de Ernesto Zedillo, quien fue secretario de Educación, dio continuidad al proyecto de transformación educativa. Sus titulares en la SEP fueron 2. Fausto Alzati, quien renunció casi de inmediato al descubrirse que no contaba con el grado académico de doctor que aseguraba tener, y Miguel Limón Rojas, el resto del sexenio. La lógica fue mantener el objetivo iniciado en el sexenio anterior de mejorar la educación, además de extender la cobertura y avanzar en materia de equidad. El gobierno federal realizó una reforma curricular de la primaria y renovó los libros de texto. Impulsó una mejora cualitativa de la educación y la evaluación con la participación de agencias internacionales. Impulsó la equidad con programas de apoyo en todos los estados. Mantuvo los apoyos a las universidades públicas y lanzó el programa para el mejoramiento del profesorado. También apareció el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, el Ceneval. En el gobierno de la alternancia, la administración de Vicente Fox construyó sobre los 2 sexenios anteriores en el tema educativo. Tuvo un solo titular de educación pública, Reyes Tamés Guerra. Se buscó mejorar las oportunidades de acceso a la escuela y aumentar la permanencia de los estudiantes, elevar el nivel educativo al adoptar como eje el concepto de calidad, la inclusión de la tecnología en el currículo, involucrar a los padres de familia y apoyar el desarrollo de los maestros mediante la evaluación. La administración de Fox hizo obligatorio el nivel preescolar. Introdujo el programa Enciclomedia, que representó una fuerte inversión, pero con el paso de los años terminó en el abandono. Otorgó becas a estudiantes de bajos recursos e impulsó el programa Escuelas de Calidad, que implicaba la participación de maestros, directivos, padres de familia y alumnos para identificar necesidades, problemas y metas. También se impulsó la enseñanza del inglés. Con el segundo gobierno del PAN, Felipe Calderón emprendió una nueva reforma y transformación de la educación básica. La educación básica fue puesta en manos de Josefina Vázquez Mota, Alonso Lujambio, quien debió dejar el cargo por enfermedad, y José Ángel Córdoba Villalobos, antes secretario de Salud en el mismo sexenio. La administración federal buscó que el país escalara posiciones en los rankings de organismos internacionales mediante la igualdad e inclusión educativa. Se propuso mejorar la infraestructura y dar un uso didáctico a las tecnologías de información y comunicación. Se firmó con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación un acuerdo llamado Alianza por la Calidad de la Educación. Hizo obligatoria la educación media superior. Introdujo una nueva serie de medidas para impulsar la profesionalización docente y puso en marcha la reforma integral a la educación básica,
cuya implementación fue menos que ideal. Me da mucho gusto. Hola, jóvenes. ¿Cómo están? Dios, están muy serios. El retorno del PRI al Ejecutivo Federal, con Enrique Peña Nieto, trajo consigo un cambio de enfoque. Los titulares de la SEP fueron Emilio Choifet Chemor, Aurelio Nuño. ¿Seguro van a leer, sí o no? ¿Ustedes van a leer? Muy bien. Adiós. 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 ¿Qué? Sí. Leer. Eso, leer. Muy bien. Muy bien, Andrea. Y en la última etapa, Otto Granados Roldán. El gobierno de Peña Nieto arrancó con un programa de reformas conocido como Pacto por México, que una vez más planteó la necesidad de mejorar el sector educativo. Y de manera clave, adoptó las evaluaciones como una forma de poner en práctica la calidad. Se fortaleció al Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación. Hubo nuevos planes y programas de estudio. Se reformó la estructura de las escuelas normales. Se impulsó un esquema de becas y, de forma crucial, formuló una nueva ley general del servicio profesional docente para otorgar plazas a maestros y directivos en base al mérito, en lugar de las viejas prácticas sindicales y burocráticas. La presidencia de Andrés Manuel López Obrador significó un rompimiento con el pasado en múltiples frentes, incluida la educación. Hasta la fecha ha designado a 3 responsables: Esteban Moctezuma, Delfina Gómez y recientemente a Leticia Ramírez Amaya. Desde un primer momento fue prioritario eliminar la reforma educativa del sexenio anterior. Se buscó mejorar la relación tanto con el sindicato como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y se planteó un nuevo modelo educativo para erradicar el neoliberalismo en el sector. El nuevo proyecto incluyó mesas de diálogo entre autoridades locales y sindicatos para el otorgamiento de plazas docentes, y eliminó los exámenes de diagnóstico para acceder a una plaza o mantenerla. Desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Puso la construcción, equipamiento y mantenimiento de las escuelas en manos de padres y maestros sin establecer criterios para otorgar recursos. Además, incrementó sustancialmente el otorgamiento de becas a estudiantes. Para que termine su carrera. Muy bien, pues bueno, ahí tenemos justamente una perspectiva muy breve, desde luego muy sobre cómo ha venido cambiando, cómo ha cambiado la política educativa mexicana, ¿sí? Particularmente cómo ha cambiado desde la incorporación de muy variados modelos educativos, ¿sí? Bueno, vamos entonces a continuar, pero aprovecho para comentarles que la maestra Dulce y Danely Sánchez me avisó justamente que no podría acompañarnos el día de hoy, pero ella ha dejado su presentación grabada. Ella le correspondió justamente platicarnos sobre el periodo de Felipe Calderón, ¿sí? Y nos va a hablar principalmente sobre la reforma educativa que trató de implementar este presidente. Ya está con nosotros, maestra Karina, un gusto saludarle, gracias por acompañarnos. La maestra Bianca Sánchez también. Y bueno, si no estoy equivocado en la distribución de temáticas que habíamos realizado, ya hemos contado con la participación de casi todos. Si no estoy equivocado, maestra Karina, usted contábamos con su participación hablándonos justamente del periodo de gobierno de Ernesto Zedillo, desde luego, de cuál fue su propuesta educativa. No sé, maestra Karina, si le gustaría platicarnos a usted primero o primero compartimos el video de la maestra Dulce, como usted me indique. Maestra Karina.
lo mejor la maestra Karina no logra escucharme. Entonces, si me permiten, voy a, en primera instancia, a proyectar el video de la maestra Dulce. Bien, voy a apagar un poquito mi cámara. Un momento, por favor. Vamos justamente a proyectarlo. Es un video muy, muy, muy breve. ¿Se puede proyectar? Un momento, por favor. Un momento, por favor, si son tan amables. Un momento más, vamos a proyectar. Reforma educativa. Muy bien, ya logramos abrirlo. Entonces, ahora sí, comparto con todos ustedes. Voy a compartir pantalla completa. Una ventana para que se pueda ver. Ahí está. Bueno, nada más agradezco mucho si me pueden confirmar si ya se puede ver allá. Sí, doctor. Ya se puede ver. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces a darle play. Ahí va. De Felipe Calderón Hinojosa, Alianza por la Calidad de la Educación, por maestra Dulce Danelli Sánchez Alejandro. No se escucha, doctor. Ah, sí, es sin audio, exactamente. Ok, ok. A ver, es un documento, es otro estilo de material audiovisual, más visual, donde tiene de manera escrita los elementos. Entonces vamos a ver si, aquí está, esta es una lámina muy importante, porque aquí nos habla justamente de los objetivos propuestos de este modelo, la alianza educativa en el gobierno de Felipe Calderón, el poder garantizar en primera instancia que las escuelas públicas tuviesen computadoras, tuvieran conectividad, el modernizar los centros escolares, el involucrar a los padres de familia en la toma de decisiones, el fortalecer también el programa de becas que ya existía, del programa Oportunidades. Y miren, quisiera en primera instancia centrarme en el punto número 1 y en el punto número 2, estos dos puntos que de alguna manera van a ser cierta continuidad, ahí sí se puede ver cierta continuidad con la propuesta que ya tenía tanto el gobierno de Vicente Fox como el gobierno de Salinas de Gortari, ¿sí? La idea de poder preparar a nuestros estudiantes para poder desarrollar
ciertas profesiones, ciertas carreras técnicas, ciertos bachilleratos tecnológicos y poder involucrarse, poder participar de las actividades, de las actividades laborales que a esperanza de estos gobiernos derivaban justamente del Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Se esperaba, pues, que nuestra población tuviese espacios de desarrollo y de trabajo. Sin embargo, esto no se dio como se esperaba. Sí hubo un incremento de empleos, pero probablemente no el que se esperaba para la población. El programa Oportunidades a ocupar el espacio que ya tenía el programa de solidaridad, no sé si ustedes recuerden, un programa que surge justamente en la época del gobierno priista, y una de las características que va a ser considerada positiva en las evaluaciones es el programa de desayunos escolares. Este programa va a tener un impacto positivo, así como también el surgimiento de un programa para atender justamente las necesidades educativas especiales. Esta probablemente va a ser uno de los objetivos más prioritarios que va a tener este modelo educativo y que van a ser probablemente dos de los aspectos en los que se tuvieron un éxito parcial. Los ejes de trabajo en este modelo estaban de alguna manera organizados, como en otros gobiernos, la idea de poder mejorar la infraestructura, de poder dar más acceso a la educación a muchas personas, en este caso, en la mejora de los centros escolares, en profesionalizar a las maestras, a los maestros, a las autoridades educativas, a buscar esta mejora del bienestar y del desarrollo de los estudiantes, a evaluar para mejorar. Veamos que la evaluación ya aparece en este modelo y va a seguir en los modelos posteriores. De hecho, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la evaluación va a ser un referente importante, sobre todo la evaluación del desempeño de los profesores, que al mismo tiempo va a ser una de las fuertes críticas por la reforma que impuso. La formación de los alumnos para la vida, para el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, esta es justamente parte de la caracterización que la maestra Dulce hace sobre este modelo educativo de una manera, pues bueno, muy breve, pero nos da algunos elementos para discutir. Maestra Karina, no sé si usted entonces con esto desee continuar con su participación, si estoy en lo correcto. Maestra Karina. No, tal vez la maestra no logra escucharnos o tal vez tenga algún problema con el audio, ya que no recibimos alguna respuesta sobre si está justamente en condiciones de podernos platicar. Pero bueno, creo que podemos irnos quedando con alguna de estas ideas de cómo la política educativa ha venido transformándose, a lo largo de diferentes momentos y cómo desde estas reformas finalmente hemos llegado a la nueva escuela mexicana, que ha sido el modelo educativo que permea los pasados. Voy a permitirme utilizar un audífono
A ver si esto permite un poquito que la maestra Karina nos pueda escuchar. Me comenta que tiene algún problema de audio. Entonces, la política educativa mexicana, como ya hemos visto, ha venido transformándose en cada uno de los gobiernos. Sin embargo, la esencia del artículo tercero constitucional, el artículo justamente que sienta las bases para la educación en nuestro país, no ha cambiado. No ha cambiado, digamos, la esencia, aunque sí en aspectos particulares. La idea justamente de que es el Estado quien debe de garantizar la educación inicial, la educación preescolar, la educación primaria, la educación secundaria, la educación media superior y superior, ¿sí? De que la educación primaria y la educación secundaria, ahora también la educación media superior, son obligatorias y que justamente la educación que imparte el Estado debe de ser una educación que permita desarrollar las facultades de las personas, que permita fomentar ese amor a la patria y esa solidaridad internacional. Otra característica que se conserve y que se que imparte el Estado es laica y que es ajena a cualquier doctrina religiosa. Claro, ahí mismo se establece que también los particulares, estamos hablando justamente en una universidad particular, tienen la posibilidad de impartir también educación en diferentes tipos y modalidades. Y claro, es el Estado quien finalmente ejerce la gobernanza de la educación. Es el Estado quien establece las políticas educativas, las políticas adecuadas para llevar a cabo los procesos educativos. Ahora, en las reformas constitucionales, particularmente en la reforma más reciente, se establece un énfasis importante en el derecho a la educación que tienen las personas, a una educación que debe ser gratuita, que debe ser universal, que debe ser inclusiva, que debe ser laica, que debe ser pública y que además, una característica especial, también es intercultural. ¿Sí? Una educación que debe desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, entre ellas el respeto y el fomento a la independencia, a la autonomía y a la justicia. ¿Sí? Estas son entonces algunas de las características que posee la educación mexicana y que ya en otros espacios, particularmente en la sesión pudo con detalles hablarnos justamente de algunas de estas características. Particularmente, una de las características que aparece en la reforma más reciente tiene que ver con la idea de la inclusión y la idea de la accesibilidad, cuando se establece que todo individuo, que toda persona tiene justamente derecho a la educación, ¿sí? Toda persona tiene derecho a la educación. Y esta educación a la que nosotros estamos refiriéndonos toma como base los principios, de ahí se toman como base los principios de la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, independientemente de algunos cambios que surgen y que han venido dándose en el artículo tercero constitucional, parte
parte de la esencia de este artículo sigue vigente. Podemos observar a través del video anterior cómo a lo largo de los distintos gobiernos se ha ido incrementando el derecho de acceso a la educación a distintos niveles educativos. Primero era primaria, después fue secundaria, después fue preescolar, después fue educación media superior, después fue educación inicial y hoy en día también hablamos de una educación superior. Aunque la educación superior no es obligatoria, pero sí es el Estado quien establece los mecanismos de gobernanza de la misma. Bueno, vamos entonces ahora a ver un último audiovisual que nos habla, pero que para todos ustedes puede ser de interés. Un análisis que se realizó este mismo año en el programa de México Social, donde se analizan algunas de las características de estas reformas educativas. Vamos a revisar este video y después de este video vamos a dejar un espacio para dialogar, para platicar sobre estas reformas, de manera que nos permita concluir nuestro seminario. Entonces, bueno, pido su amable atención para que podamos hacer esta revisión de este material. Buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en México Social, en el Canal 11. Y como todos sabemos, las campañas están terminando. En pocos días, semanas, tendremos la elección. Una elección que pondrá enfrente, en muchos lugares, a nuevas autoridades y obviamente la Presidencia de la República. Empieza el tiempo de pensar qué sigue, cuáles son las agendas, cómo enfrentar tantas complejidades. Y hay una que siempre está ahí y siempre se pone en el centro, por decirlo, en el centro de todo lo social. La situación del sistema escolar mexicano, la situación de los millones de niños, niñas, adolescentes, adultos jóvenes que están escolarizados y que nuevamente surgen reflexiones, propuestas de cómo mejorar el sistema educativo, de cómo lograr más aprendizaje, cómo enfrentar la realidad de lo que se ha dicho de una manera recurrente. Los métodos de aprendizaje no están generando las capacidades, déjenme usar ese verbo, que los jóvenes del siglo XXI, los niños, requieren. Y para hablar de eso, me da mucho gusto recibir nuevamente a un amigo, a alguien que le reconozco su enorme dedicación de vida a estudiar la educación. Carlos Mancera, muchas gracias por estar con nosotros y nuevamente reflexionar. Pero te decía al principio de este programa que les planteo a ustedes sean dos programas por la magnitud. Podemos hacer una primera reflexión. Hasta donde yo recuerdo, y como tú y yo somos una generación, recurrentemente cada 6 años, cada 5 años, hay una propuesta de reforma educativa, como gran planteamiento de los presidentes en turno. Me gustaría que hicieras un recuento, abuelo de pájaro, ¿cuáles han sido las reformas que tú tienes en la mente? Que nos puedes decir, si es cierta esta pregunta, de que todo presidente, por lo menos en los últimos 25, 30 años, plantea como propuesta una reforma educativa, como parte de su idea de desarrollo. Llévanos a eso, llévanos a este recorrido, por lo menos de las últimas. Pues en primer lugar, muchas gracias, Mario Luis, por esta invitación. Siempre es un honor estar contigo, con tu auditorio. La educación, yo diría que en lo fundamental ha tenido continuidad, contrariamente a lo que a veces se piense de que hay un exceso de cambios. En lo fundamental yo estimo que al menos desde la creación de la Secretaría de Educación Pública, y podría sostenerse que desde antes, desde años atrás, ha habido continuidad en ciertos aspectos básicos. Lo primero es la preocupación por la cobertura.
La Secretaría de Educación Pública fue creada en primer lugar para llevar la educación a todos los lugares de México en que no existía ese servicio. Era la preocupación principal, llevar las letras, llevar los elementos de la ilustración a todos los pueblos, en aquel entonces un país predominantemente rural. La Secretaría se creó con ese propósito, estableció escuelas por todos lados. Afortunadamente, realmente es uno de los logros importantes de la Revolución Mexicana, ese énfasis tan determinado en la cobertura educativa. Un elemento estelar en la continuidad que hubo en esa política fue el plan de los 11 años de Jaime Torres Bodet. En 1958 él fue nombrado secretario de Educación Pública por el entonces entrante presidente López Mateos y tuvo la visión de dar elementos programáticos, es decir, trazarse metas, tiempos responsables, recursos para universalizar la educación primaria. Ese era el nivel obligatorio en aquella época. Ese plan de los 11 años fue sumamente exitoso. La cobertura educativa creció de manera muy impresionante en los años 60, en los años 70 tuvo continuidad todavía. Yo diría que aún en los años 80 ese fue el impulso principal que movía al sistema educativo. Ese plan de los 11 años estuvo acompañado de una concepción muy sencilla, muy básica de cómo llevar la educación. No había grandes complejidades con equipamientos, tecnologías, maestros. Jóvenes, la normal, que entonces no exigía el nivel de licenciatura, más los libros de texto gratuitos, era el instrumento didáctico por excelencia, con gran frecuencia el único, y en un inmueble sencillo se reunían ese maestro, esos alumnos, y se impartían las clases. Ese modelo yo diría que fue muy exitoso porque sin complicarse permitió multiplicar el alcance del sistema educativo. En aquel entonces, además, la educación no tenía las exigencias de hoy. Era un mundo más sencillo en el que con ciertos conocimientos, con ciertas capacidades, uno podía razonablemente sobrevivir y salir adelante, ser exitoso de una manera o de otra. Las familias eran en general más cohesionadas, había ciertos patrones de comportamiento social, inclusive religiosos, que daban cohesión y elementos formativos que después fueron difuminándose o haciéndose más diversos. Pero digamos, por lo menos hasta, yo diría, finales de los años 60, si no es que de los años 70, ese modelo funcionó bien. Y gracias a ello, la educación primaria se convirtió prácticamente en una realidad a finales de los años 70, principios de los 80, con huecos aquí y allá, pero ese propósito había sido logrado. Eso denota una enorme continuidad. Sin embargo, ya en aquellos años, en los años 70, en los 80, pues vino el cuestionamiento, primero, de si la primaria era suficiente. Y se llegó a la conclusión que desde luego no, había que hacer más. Hubo planteamientos para hacer obligatoria la secundaria en los años, al final de los años 70, cobraron fuerza posteriormente. También hubo más preguntas sobre cuáles serían los métodos idóneos para la enseñanza, habida cuenta de los cambios cada vez más acelerados que desde entonces ya se venían observando. Entonces, en lo fundamental, había habido continuidad. Yo diría que un punto, digamos, importante de cambio se produjo en 1992 con el llamado Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. ¿En qué sentido fue importante? Primero, se reconoció que el sistema altamente centralizado, en el que el control del 75%, el 80% de las escuelas recaía directamente en el gobierno federal, era el patrón directo, el empleador de todos los maestros en esas escuelas, ya no era funcional. Un sistema de ese alcance tan centralizado no permitía entender mejor las necesidades locales. Lo que sucedía en un pueblo
la falta de una escuela, la ausencia de algún maestro, no podía ser resuelto nacionalmente. Y por lo tanto se acordó la descentralización de los servicios de educación básica a las 32 entidades federativas. O a las 31 entidades, no se hizo en el Distrito Federal. Ese fue un cambio realmente importante. Se democratizó en buena medida la conducción del sistema educativo. Se mantuvieron centralizadamente los aspectos centrales de la orientación que debería tener la educación nacional. El financiamiento también se mantuvo centralizado en buena medida, pero los estados comenzaron a tener un papel. ¿Pero la nómina se trasladó también? Digo, esa parte fundamental. La nómina se trasladó a los gobiernos de los estados. Hubo una sustitución patronal de la Secretaría de Educación Pública a los gobiernos de los estados. La educación mediante aportaciones que hace a los estados para que estos paguen la nómina de los maestros en una muy alta proporción. Ese fue un primer cambio muy relevante en 92. Segundo cambio fue que se impulsó ya formalmente la obligatoriedad de la educación secundaria. Se pudo poner más alta la mira respecto del alcance que tendría la cobertura y la obligatoriedad de la educación básica. Tercer cambio muy importante, se modificaron los programas de estudio, digamos, de manera más sistemática, más cuidada que lo que había venido sucediendo antes. Torres Bodet hizo, junto con los libros de texto gratuitos del 59, una reforma de programas de estudio que duró muchos años. Eso se modificó en los años 70 con cuestionamientos, se volvió a replantear en 92 y creo que se rescató buena parte de la mejor tradición pedagógica mexicana. Fue una reforma pedagógicamente muy bien aceptada por los maestros, orientada a que no se perdieran de vista todos los aprendizajes que se consideraban fundamentales y necesarios para, como andamiaje para el resto del aprendizaje y de lo que se hiciera a lo largo de la vida. Otro aspecto muy relevante es que hubo un intento por modificar las normas que rigen la relación las posibilidades de desarrollo profesional de los maestros. En ese año se introdujo la llamada carrera magisterial, es decir, un sistema en el cual, en virtud de una evaluación docente voluntaria, los profesores podrían acceder a mejores ingresos en escalones de 25, 50, 80, 100% en función de los resultados obtenidos. Ese programa fue sumamente de los años 70. Fue una demanda yo diría encabezada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para afianzar la noción de que la función docente requeriría del nivel de licenciatura. El inicio de la Universidad Pedagógica Nacional estuvo ligada a cursos para dotar de licenciaturas a los maestros normalistas que no habían requerido ese nivel educativo hasta entonces. Déjame ir a un corte y regresamos, porque obviamente estos nos va acercando a los 90s o principios de 2000, que la pregunta es, dejo para ti el auditorio, es esta continuidad empieza a transformarse o modificarse, y de qué manera. Esa sería la pregunta regresando del corte. Vamos a un corte. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con Carlos Mancera hablando de la continuidad que se ha dado desde el siglo XX y que en los 90s, 80s, nos decías, empiezan a incorporarse nuevos elementos. No se sigue teniendo como centro cobertura, acceso a todos, pero empieza un proceso de sofisticación y reconocer una serie de factores adicionales. Y nos decías que empezaba por el tema de una formación o incentivar una mejor formación de los profesores y el reconocimiento de que la complejidad del fines del siglo XX requería cambios, entre otros el administrativo, la descentralización que a ti te tocó mucho implementar en esos años. Sigamos, Carlos. ¿Qué sigue después de esa parte de los 90s que estás reseñándonos aquí?
Los cambios en la educación se producen desde luego en su parte visible porque los gobiernos toman iniciativas, a veces excesivas, pero yo diría que principalmente en respuesta a una demanda social. Es decir, la gente, los académicos, los padres de familia, públicos diversos, se percatan de que la educación debe hacer cosas distintas o adicionales a las que pudieran haber sido tradicionales, aún siendo exitosas y aún pudiendo haber sido bien logradas. A principios de los años 90 también hubo un registro de deficiencias en los aprendizajes básicos. Eso se reconoció con toda amplitud y en consecuencia buena parte de lo que se hizo a partir de ese Acuerdo Nacional de 1992 estuvo orientado a fortalecer los aprendizajes básicos. Y eso significó trabajar más con los maestros, se reforzó de manera muy, muy importante la formación docente, la formación continua de los maestros en servicio, como no se había visto, yo creo que nunca en el país de manera extendida, a veces con mayor éxito, a veces con menor éxito, pero había programas y propósitos bien definidos. También en esos años hubo más conciencia de la importancia de multiplicar los materiales didácticos. Ya había habido desde antes bibliotecas de aula, las llamadas bibliotecas del rincón, pero en los años 90 además se pensó en que había que dotar a los maestros también de materiales adicionales, de bibliotecas personales, en fin, de una serie de elementos que reconocieran la creciente complejidad de su función frente a esas nuevas demandas sociales. También en esos años comenzó, yo creo, a borrarse esa frontera que había sido muy bien delineada hasta entonces de las tareas educativas que correspondían a la familia y las que correspondían a la escuela. Las familias encargadas de la formación personal, moral de las niñas y de los niños, y la escuela de los aspectos cognitivos. Claro, siempre ha habido intercambio entre las familias y las escuelas, pero esa era más o menos la regla de qué le correspondía hacer a cada quien. Eso se fue borrando. Las escuelas, en consecuencia, comenzaron a considerar que hacía falta más colaboración de los padres de familia. Se percataban los maestros de que sin esa participación de las madres y los padres se dificultaba la tarea escolar. Otro aspecto en el que también me parece que se cobró mayor conciencia fue en la atención de las disparidades. Las evaluaciones de principios de los años 90 y quizás anteriores, pero con toda nitidez en esos años, ya mostraban una diferencia muy significativa en los aprendizajes y aún en la asistencia escolar según los grupos de la población, los más favorecidos, los menos favorecidos. Eso era totalmente inaceptable. Se impulsaron reformas constitucionales para reforzar el derecho a la educación y de esa manera dar base a los entonces llamados programas compensatorios que consistían en dotar de más recursos y más medios a las escuelas desaventajadas. Yo creo que estas nociones básicas se fueron desenvolviendo, pues por lo menos digamos hasta 2010, quizás hasta más adelante, con las dificultades, por supuesto, de que la exigencia social se volvía mayor. Los mayores datos sobre las evaluaciones ponían más presión sobre el sistema educativo y había un afán genuino de hacer las cosas mejor. No hubo reformas muy importantes entre 1992, producto del Acuerdo Nacional, y yo diría que hasta 2010, cuando hubo una reforma curricular de cierta envergadura, fue una evolución de lo que venía antes, no creo que muy afortunada. Se complejizó la tarea de los maestros, planes y programas de estudio que eran fácilmente entendibles, asequibles para los maestros, se complicaron, se hicieron más gruesos, menos fáciles de comprender en sus aspectos fundamentales. Se pensó también que había que llevar el Internet a todas las escuelas sin un programa suficientemente bien elaborado. Poco antes estuvo la historia de la enciclomedia, un buen intento, pero lamentablemente fallido. Es decir,
hubo un intento, un afán de hacer Hubo cosas. intenciones, tratar de mejorar, pero hubo problemas de diseño, implementación y de articulación y siempre las prisas. En el 2010 encontramos un sistema educativo descentralizado, una formación de los profesores que de alguna manera traía ya una inercia de 20, 30 años, en que había generado incentivos entre mejor capacidad, más ingreso de los profesores, y relativamente teníamos cobertura, la parte básica, primaria y digamos la secundaria. Y ahí empieza esta intención, lo llamas, de sofisticar, no yo uso el adjetivo, de alguna manera hacerlo más robusto, pero con no mucho éxito. Y surgen dos temas, a partir de 2010, tú me vas a decir, en el que empiezas a presionar el producto de mayor egreso. En ese momento planteas que a partir de sí se plantea una reforma educativa. ¿De qué calado, de qué tamaño? Si el corte 2010 así es, esquemáticamente lo aceptamos. Sí, esquemáticamente yo creo que es válido, pero sí vale señalar que esos programas compensatorios de principios de los 90 tuvieron un impacto profundo, realmente mejoraron las condiciones de muchas de las escuelas marginadas, no solo por los edificios y el equipamiento de las escuelas, sino también por los incentivos que había a prácticamente todos los maestros que trabajaban. Y por otra parte, hay que hacer un escuelas. reconocimiento, tú sabes, del CONAFE. El Consejo Nacional de Fomento Educativo logró construir una serie de propuestas innovadoras de llevar la educación a estas localidades de menos de 100 habitantes y con instrumentos novedosos, los instructores comunitarios, en fin, toda esta noción sí empezó a enfrentar lo que bien señalas, la conciencia de las brechas, las enormes brechas entre estudiar en los estados del sur o en los sures de todos los estados con respecto a las capitales. Era evidente esta brecha que propuso estos programas compensatorios. Yo estimo que hubo avances muy significativos en ese terreno. Algo más que se trabajó para la equidad fue el llamado programa Progresa, inicialmente, después Oportunidades, más adelante Prospera, que ligaba el avance educativo con las necesidades de salud y la nutrición de la población. Digamos, hubo algo que conectó expresamente la imposibilidad o la necesidad de que la educación también tuviera en cuenta las necesidades sociales más apremiantes. Fueron avances no menores. No quiere decir que se haya resuelto el enorme cúmulo de retos y dificultades del sistema educativo, pero sí hubo avances. Ahí estuvo también la entrada en vigor de la obligatoriedad del preescolar, ese es de principios de los años 2000. En 2012 se extendió la obligatoriedad a la educación media superior. Yo creo que hecho de manera responsable, se dijo que tendría que lograrse plenamente en el año 2020, es decir, se trazó una ruta, un trayecto para poderlo implementar. Pero de todas maneras, digamos, sí hubo ciertos elementos que trataron de plantearse como novedosos y yo creo que no fueron del todo exitosos. De todas maneras, no se trastocó en lo fundamental lo que se venía haciendo. Vamos a terminar este primer programa con Carlos Mancera para delinear qué sigue, o sea, cómo llegamos a este proceso en el cual el actual presidente de la República, a unos meses de terminar su gestión, dijo con énfasis, había que transformar la reforma educativa anterior y había que plantear algo nuevo. El tema, nuevamente, ahorita estamos en el balance y la propuesta que sigue, porque hay una percepción de que estamos en una situación crítica, más allá del COVID, que generó sin duda reducciones de aprendizaje, deserciones, o sea, todo lo que tú sabes muy bien, Carlos, pero sí hay una noción de que es una parte de una agenda pendiente para el siglo, la década que sigue. Los invito a que nos acompañen en el siguiente programa con Carlos Mancera sobre el tema, la gran reforma educativa, las necesidades para la próxima década. Gracias por acompañarnos. Seguimos.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, un video también breve, pero creo que nos da un resumen de todos estos cambios que a lo largo de estas 3 sesiones de clase hemos venido platicando y que muy particularmente algunos de ustedes nos han compartido a través de sus exposiciones. Bueno, tengamos entonces un espacio de intercambio de ideas, de preguntas, de comentarios. Maestra Norma, maestro Carlos, maestra Eileen, a sus órdenes, por favor. Sí, quiero comentar acerca de lo que se nos brinda ahorita a través del video. Pues yo creo que a través del tiempo, ¿verdad? La educación ha ido cambiando. Se nos comenta de que al inicio la principal necesidad era la cobertura de la educación en nuestro país. Vivíamos en un país después de la Revolución Mexicana, un país rural, ¿no? En el cual pues, la educación prácticamente era carente. Entonces, la intención del gobierno era de que pues se cubriera, ¿no? Cubriera la mayor parte a través de escuelas improvisadas o recuerdo ahí mi papá también maestro en sus tiempos, ¿verdad? Que tenía que recorrer todas las comunidades de noche en las escuelas muy retiradas, pero era eso, ¿no? El brindar la educación a toda la población, sin importar el lugar donde se encuentre. Yo creo que por eso se abrieron muchísimas escuelas. Realmente es impresionante encontrar escuelas en comunidades muy retiradas, pero hay una escuela, ¿no? Yo creo que eso fue lo primero, ¿no? Y posteriormente, no, creo que todavía no había tanta preocupación en los métodos, ¿no? Creo que era primeramente el poder que los alumnos aprendieran a leer, a escribir, a sumar, o sea, lo más básico para poder sobrevivir, ¿no? Conforme pasa el tiempo, la educación, pues desde luego tiene que ir cambiando. Y yo creo que desde ahí el hecho de que la sociedad también demande, porque así como dice, ¿no? Tiene que haber una demanda social para que la educación cambie. Entonces eso ha hecho que la educación a través del tiempo, pues vaya buscando otros rumbos, ¿no? Como lo que estamos viendo en la actualidad. En el plan y programas anterior, pues hablaban de aprendizajes clave. Creo que era nada más llegar a un logro y hasta ahí. En cambio, con esta reforma, hablan sobre procesos, ¿no? Procesos de aprendizaje que no terminan, sino que es cómo llevar el aprendizaje hacia algo más, ¿no? Pero no es un fin, sino que es un proceso. Entonces, desde mi perspectiva, yo considero muy bueno el video, aunque al último como que le cortaron la inspiración, ¿verdad? Era como que sí tenía ganas de escuchar qué pasó después, ¿no? Del 2010, con todas esas reformas que ha habido, ¿no? Pero pues sí me pareció bastante interesante. Muchas gracias, maestro Carlos. Así es, hoy en día tenemos esta noción, el organizador curricular que llamamos progresiones del aprendizaje, que suple la idea del aprendizaje clave o la idea del logro del aprendizaje esperado que se tenía en el otro modelo educativo. Finalmente, cada modelo educativo va a tener sus características. Hablábamos con la maestra Norma la sesión pasada, cómo la nueva escuela mexicana, con su énfasis en redescubrir, revalorar nuestras lenguas originarias, tomar como punto de partida esta mirada crítica, esta mirada decolonial, esta mirada, podríamos decirlo también, esta mirada intercultural, pues parece ser, al menos hasta ahora, todo indica que será un acierto importante en ese camino, en estas características. Pero, ¿por qué también desestimar el esfuerzo que hace el modelo de aprendizajes clave, que se hace en este modelo, para poder incorporar la gestión emocional, un tema sumamente importante, un tema donde se busca desarrollar estas dimensiones emocionales, tanto de corte
intrapersonal como interpersonal y que son tan importantes para el desarrollo de las personas y que probablemente ahí encontramos algunos de sus elementos innovadores. También desde los aprendizajes claves ya se hablaba de la equidad, aunque, aunque se habló de la equidad y se habló de la convivencia, faltó muy seguramente poder llevar eso a la práctica y a la implementación, a cómo los docentes podrían implementarlo. Pero ya se hablaba de equidad, ya se hablaba de una convivencia sana y pacífica. Y bueno, hoy en día hablamos de la inclusión, hablamos de la interculturalidad, hablamos de rescatar justamente nuestra cosmovisión, como ya lo había comentado, de colonial y crítica. Entonces, en cada modelo educativo, creo que encontramos algunos aciertos, pero también en cada modelo educativo podríamos encontrar seguramente algunas limitaciones. Y como lo dice muy bien este video, podemos ver ese paso desde modelos educativos, también usted lo comentó, maestro Carlos, con una visión mucho más básica, mucho más elemental, con aquella visión de centrarnos principalmente en dar cobertura, en dar acceso a la educación que se tuvo en los primeros años y que desde el inicio de la Secretaría de Educación Pública, José Vasconcelos estuvo con una propuesta bastante fuerte en su proyecto de alfabetización, las misiones culturales, y que después finalmente logra complejizarse tanto como la sociedad actual se ha venido complejizando. ¿Sí? Pero bueno, a mí me gustaría escuchar un último comentario, la maestra Norma, la maestra Eileen, no sé si tengan algún último comentario de cierre. Yo no, estaba hablando porque no escuchaba nada y apenas ahorita lo pude arreglar. Ok, gracias maestra Eileen, gracias. Maestra Norma. Pues sí, a mí se me hizo muy interesante ver la comparación de las diferentes políticas educativas y me llamó mucho también la atención que en los momentos en los que se encontraban también las reformas. Uno de ellos, y fue el que me tocó a mí cuando yo estaba para pasar a la secundaria, la primaria y secundaria, que era la reforma del 93. Y se me hizo interesante ver también cómo fue como previo al Tratado de Libre Comercio. Entonces, sí hubo una intención ahí también como de dirigirse como al conocimiento más, pues vamos a decir como más pragmático también, ¿no? O sea, como para introducirse al campo del trabajo y también con Fox fue evidente que hubo esta intención, o sea, como del conocimiento para integrarse directamente a la vida, ¿no? A la vida así del trabajo, sin contar como con otros aspectos también que son como, pues, humanistas de la educación. Entonces, para mí eso es muy interesante porque ciertamente que uno dice, no, es que eso es política, pero claro que por eso se llama política educativa, porque, o sea, claro que sí influye y claro que en los conocimientos, en cómo se va abordando, influye en los momentos históricos en los que nos encontramos. Entonces, sí es como que sí se dice, bueno, yo voy a ir para acá, ¿no? Y voy a enseñar esto y cómo se diseña. Claro que sí. Esto que usted comenta es muy importante, maestra Norma, porque justamente el modelo educativo, bueno, había comentado brevemente, si no me equivoco, en la primera sesión, hablamos del modelo pedagógico, que es la base del modelo educativo, pero el modelo educativo está alineado al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, para hablar del modelo pedagógico, de esta manera en la cual pensamos la labor de las maestras, los maestros, la participación de los alumnos, los padres de familia, se necesita hablar de infraestructura, se necesita hablar de los honorarios de los profesores, las nóminas, se necesita hablar de los derechos laborales, se necesita hablar de todas las necesidades que los gobiernos tienen que atender para poder ofrecer el servicio educativo. Entonces,
hay, desde luego, una conexión natural entre el modelo educativo que se propone y el Plan Nacional de Desarrollo, que está ligado, desde luego, a aspectos muy concretos como es la propia economía del país, ¿no? Entonces, coincido plenamente con lo que usted comenta, con esta visión, y esto lo podemos ver en los últimos años. En algunos gobiernos, por ejemplo, a nivel medio superior, una separación muy clara entre los bachilleratos de corte tecnológico, enfocados al desarrollo de ciertas habilidades tecnológicas y científicas, y aquellos otros que buscaban esta otra formación de corte mucho más humana, mucho más ligado a las humanidades y a las artes. Y después, en otros momentos, cuando vemos justamente más cercanía a las humanidades o más lejanía a las humanidades, dependiendo justamente de la visión de gobierno, de la visión de educación y, ¿por qué no decirlo?, de la visión de ser humano que el gobierno logra identificar. Bueno, pues entonces solamente me restaría, si ustedes me permiten, dejar una última tarea para todos. Y esta es una tarea de reflexión. Ya no tenemos clase el próximo viernes, pero el próximo viernes sería la fecha límite para entregar este trabajo. Este trabajo que sería esencialmente una reflexión, no quisiera llamarle ensayo en el término formal, porque un ensayo requiere de ciertos elementos, pero tal vez médico como una especie de reporte. Un reporte donde hagamos una reflexión y donde intentemos contestar al menos 3 preguntas. 3 preguntas después de conocer parte de esta historia de la política educativa, de la educación en nuestro país. Y bueno, ¿cuáles son estas 3 preguntas? Yo les pido a ustedes que tomen como base una de estas 3 preguntas. Es decir, menciono las 3 preguntas para tal vez identificar alguna que pueda ser de interés personal y que puedan tomar como base para su desarrollo. La primera de estas preguntas es, ¿cuál es la educación que necesita México? ¿Sí? Es decir, ¿cómo debe ser la educación que necesitamos los mexicanos? ¿Sí? ¿Cómo se debe transformar el sistema educativo mexicano? ¿Sí? ¿Cómo se debe transformar el sistema educativo? Y bueno, supongamos que hay un nuevo modelo educativo, ahí va la tercera pregunta, un nuevo modelo educativo, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuáles deben ser sus características? Ahí está, ¿sí? Esta tercera pregunta, desde luego, asume la idea de que llega alguien al poder, le llama al maestro Carlos, le llama a la maestra, les dice, bueno, quiero decirles que les pido a ustedes hacer el próximo modelo educativo de México. ¿Cómo debe ser este modelo? ¿Sí? ¿Cuáles son las características que este modelo debería de tener? Claro, con el conocimiento, con la idea genérica de cómo han sido los modelos anteriores, pero también con el conocimiento desde la práctica de ustedes como profesores, desde su propia experiencia en lo que ustedes han vivido, probablemente se han dado cuenta de cuáles son las necesidades a las que se enfrenta una maestra, un maestro, una escuela, los estudiantes, la comunidad educativa en lo general. Entonces, dejo estas 3 preguntas, no para que se contesten las 3, sino para que elijan una en particular que sea de su interés y que para que en un texto escrito en Word, no menor a 3 páginas, no mayor a 5 páginas, ustedes puedan
expresar sus ideas, ustedes puedan tratar de hacer una reflexión propia sobre cómo se imaginan el sistema educativo mexicano, sobre cómo consideran que debería de ser la educación en México, y si ustedes tuviesen la responsabilidad de crear un nuevo modelo educativo, ¿cuáles son las características, cuáles son los atributos que ustedes pondrían a este modelo? ¿Sí? ¿Se entiende muy bien la tarea, maestros, maestras? Sí, muy bien, todo claro. ¿Se entiende muy Gracias. bien? Perfecto. Entonces vamos a tener 8 días para hacerlo. Vamos a enviarlo el próximo viernes. Y bueno, yo quiero pedirles a todos ustedes que en un ejercicio de honestidad tratemos de que es decir, que no le pidamos a alguna inteligencia artificial que la haga por nosotros, o no copiemos literalmente la opinión de algún otro escritor u otro académico, sino que desde nuestra propia práctica, por un lado, y también desde estos saberes que vamos adquiriendo en el programa de maestría, podemos crear un criterio que sea de nosotros. ¿Sí? Bueno, pues yo agradezco entonces sus atenciones. Ha sido un gran placer saludarlos. Espero que hayan podido disfrutar de esta sesión y deseo que tengan todas y todos ustedes una muy buena noche y un buen descanso. Doctor, ¿me puede regalar unos 5 minutos al final? Claro que sí, con mucho gusto, para servirle. Bueno, pues muchísimas gracias, Aileen. Muchísimas gracias, maestra Norma. Muy amables. Gracias. Muchas gracias a usted. Ya, aquí Para estamos. servirle, maestro Carlos. Sí, mire, pues saludándolo nuevamente y una disculpa por la sesión anterior. Realmente me sentía bien mal y ni cómo, ¿no? Ni cómo presentarme.